Hola hermanos y hermanas en Jesucristo. Gracias por ver este video. Soy Seitaki, un hermano japonés que ha estado predicando el mensaje de Dios, el Evangelio de Jesucristo aquí en Japón, privadamente, durante más o menos 28 años. Iba a pedirte tu apoyo financiero para las tareas que me fueron encomendadas. No quiero hacer un video largo, pero decidí darte mi testimonio personal antes de comenzar a hablar sobre el plan para salvar a esta nación. Nací en una familia sin padre y ha sido una vida muy dolorosa hasta que acepté a Jesucristo como mi Salvador personal cuando tenía 19 años. No tenía amigos cercanos, tenía relaciones corruptas con mis hermanos y mi madre era atea. A la edad de 19 años estaba leyendo la Biblia en inglés por mi cuenta y fue entonces cuando acepté a Jesús por primera vez. He estado orando a Dios e interactuando con Él mismo en Jesús, no en japonés, que es mi lengua materna, sino en inglés. Y sin aprender el idioma fuera de Japón, he venido a comunicarme no solo con Jesús, sino también con seres humanos reales. Literalmente, Dios se convirtió en mi Padre y mi madre física falleció como cristiana. Y han pasado 10 años desde que restauré la relación con mi Padre físico. Y te estoy hablando ahora en español, que estoy tratando de dominar recientemente como un idioma en que pudiera orar a Dios. Nacer de nuevo, literalmente, cambia la vida de las personas. Y quiero que los japoneses sepan que es así. Al relacionarme con ellos a través de la invención espiritual de la educación inglesa inspirada por Dios, para que sepan que nuestro Señor Jesucristo todavía vive. Les pido amablemente que me apoyen financieramente para acelerar la difusión del Evangelio de Dios en Japón en el campo de la educación en inglés como medio insertado entre los individuos y el Evangelio. En Japón tenemos más o menos del 1% de la población que está inscrita en cualquier forma de cristianismo, incluyendo católica, ortodoxa, protestante y otras denominaciones. Por lo que veo, una de las posibles razones es que la mayoría de los cristianos japoneses no están haciendo testimonios de Jesucristo al transmitir el mensaje fuera de la iglesia. Ahora podrías estar pensando, ¿por qué estoy haciendo un desvío por medio de la educación? Mire, a través de 27 años de transmitir el mensaje de Dios, he llegado a saber que el enfoque directo no ha servido como el enfoque más efectivo para los japoneses. Por ejemplo, si está predicando el Evangelio en una estadounidense en Estados Unidos, puede hablar al azar con una persona citando los 10 mandamientos como el criterio moral junto con el fondo cultural sobre el uso de la lógica natural, pero no es el caso en Japón. Por eso, necesitamos una inserción entre los individuos japoneses y el Evangelio. No estoy seguro de si el Espíritu de Dios ya hablando con los japoneses o si todavía tienen la oportunidad de escuchar el Evangelio de otra manera.
pero estoy un 100% seguro de que vale la pena intentarlo. Aquí está la lista de lo que voy a hacer como misión del Señor. Pero permítame entrar en detalles porque quiero hacer este video lo más corto posible. Entonces, como pueden ver, también seguiré con la predicación callejera que creo que es lo básico. Puedo componer las canciones de alabanza para los japoneses. Además, tengo en mente profundizar en los problemas sociales con las soluciones bíblicas. También tengo el plan para participar en la educación cristiana, pero no puedo hacer todo al mismo tiempo, ¿sabe? Mostrado un enfoque en la adquisición del segundo idioma que es probablemente el idioma inglés. Sí puedo transmitir con éxito el Evangelio de Jesucristo al permitir que los estudiantes estudien inglés con un método muy apreciado también por los no cristianos. Entonces debería, en teoría, servir de medio al menos para que piensen sobre el cristianismo y tengan más oportunidades para que reflexionen sobre ellos mismos quienes necesitan la salvación definitiva. Discutir un idioma requiere todo el alcance de los diferentes niveles, pero me gustaría comenzar con algo específico, es decir, enseñar al nivel intermedio de los estudiantes a expresarse en inglés. Ahora, aquí están algunos de los problemas sobresalientes de la educación secular del inglés japonés, especialmente para los estudiantes intermedios. Número 1. Los japoneses en general tienen la tendencia a responder a las preguntas formuladas de manera muy breve, lo que da como resultado una declaración ambigua que con frecuencia necesita algunas aclaraciones. Número 2. Como es el caso mencionado anteriormente, la conversación puede resultar muy superficial. Número 3. La mayoría de los japoneses dudan en hablar abiertamente sobre sí mismos, ya sea en inglés o en su lengua materna. Número 4. La mayoría de los japoneses no saben cómo desarrollar los vocabularios en inglés, aunque en general se sabe que un poco de información sobre su etimología podría ayudarnos con eso, ya que tiene mucho que ver con los cognados de greco-romano y la historia judeocristiana. Y sobre todo, la educación inglesa en Japón está orientada hacia la entrada, no hacia la salida. Y creo que nosotros los cristianos tenemos las soluciones a este problema desde el punto de vista bíblicos. Aquí está mi plan. Al principio, voy a escribir un libro de texto diseñado tanto para los cristianos japoneses como para los no cristianos, para que piensen o reflexionen sobre nuestra fe estudiando la palabra de Dios en inglés. Ahora, antes de continuar lo que hay dentro del libro, permítame ilustrar el plan de este libro. Al principio, escribiré el libro de texto en japonés. Luego, distribuiré el libro de texto a las iglesias locales japonesas para que puedan estudiar la Biblia y inglés al mismo tiempo. Como resultado, este libro está diseñado para que hable sobre su fe en su testimonio y los laicos deberían poder salgan a las calles a dar testimonio sobre el Evangelio, por lo que tenemos más creyentes en las iglesias locales en Japón. Al mismo tiempo, intentaré introducir el método a los sistemas seculares para que los estudiantes obtengan el resultado obvio como una fluidez en su inglés, probablemente con una alta referencia al cristianismo, por lo que podemos esperar que vengan más o no creyentes a las iglesias locales.
El capítulo 1 considera principalmente la diferencia entre el método secular de estudio y la contraparte de cristiano. Para la mayoría de los no creyentes de Dios, la motivación de estudiar inglés es principalmente por razones prácticas, como por ejemplo para los negocios, para los exámenes y para viajar. Pero si eres un cristiano y cristiana que desea aprender un idioma extranjero, será orar a Dios en el idioma para que Dios revele nueva sabiduría y conocimiento y disfrute de la hermanidad y en el idioma en última instancia para dar testimonio de Jesucristo en la lengua. Este capítulo cubre la comparación entre las dos motivaciones extremadamente diferentes, fuera de las competiciones mundanas o las de nuestro amor incondicional. El capítulo 2 se refiere a todo el alcance de hablar y escribir, que cubre la salida del idioma de destino. El capítulo 3 trata principalmente con el cambio de paradigma del reconocimiento verbal, citando la idea general de Jesucristo que dice: a menos que te conviertas en un niño, nunca entrarás en el reino de Dios. En el capítulo 4 discutimos cómo la información de vocabularios europeos difiere de la contraparte de la lengua japonesa. En este proceso, el capítulo trata sobre la historia del idioma inglés que, por supuesto, se refiere a cómo se tradujo la Biblia, el hebreo y el griego, el latino, el alemán y finalmente la versión de King James. El capítulo 5 permite que los estudiantes adquieran la estructura lógica inglesa imitando a un predicador o un dador de testimonios. Cuando intentas distinguir un cristianismo sólido a partir de ideas heréticas, examinas los argumentos con el fundamento de lo que está escrito en la Biblia. En ese caso, citamos algunos versos de la Biblia, o podemos discutir la validez del argumento dado en comparación entre sus propios testimonios y los puntos en cuestión. O podemos analizar el argumento dado no citando ninguno de los mencionados anteriormente, sino simplemente utilizando una lógica válida para probar o refutar el argumento. Para practicar eso, utilicemos el catecismo luterano como denominador común del cristianismo. Supongamos que tenemos varias opciones entre las que podemos elegir como una respuesta correcta y otras 3 de ellas incorrectas. No solo se espera que elijamos una de las respuestas presentadas, sino que también le dé a cada una explicación completa de por qué son o no son correctas. Este proceso de estudio de un idioma les permite a los estudiantes construir su lógica no al estilo japonés, sino al inglés. Por supuesto, por no hablando evangélicamente, esto se abre a los japoneses para que piensen en los fundamentos bíblicos que ya he mencionado en la explicación previosa. Sea la opción negativa o positiva, los estudiantes aprenderán a hacer sus declaraciones dentro del formato basado en el catecismo. Además, podemos resumir el tema de los 2 mandamientos, por ejemplo, 1, de la cita de la Biblia, 2, a partir de sus propias experiencias, o 3, utilizando lo que han llegado a conocer como el sentido común. En este proceso, los no creyentes pueden estar de acuerdo o desacuerdo con las declaraciones bíblicas en cuestión, pero al menos podemos hacer que piensen en lo que nunca han ocurrido en su mente. El capítulo 6 se refiere a cómo se puede aplicar todo el método ya aprendido a las escenas seculares como en los negocios, en las academias. De modo que como resultado, ya sea que acudan a Jesús o no,
podemos dejarles un legado positivo en su vida. Eso es todo. Personalmente, siento que la segunda venida de Jesucristo es realmente inminente, considerando que hay muchas locuras en el mundo. Pero sigo pensando que es lo correcto acercarse a las personas que son ignorantes acerca del Evangelio de Jesucristo de cualquier manera posible. Si puede ayudarme financieramente para lograr mi misión, sería increíble. Pero si no puede, todavía puede orar por la salvación de este país. Gracias por observarme.